Muy buenos días, señor presidente. La pregunta que esta quincena le trasladamos es si prevé el Gobierno subsanar la carencia de dispositivos y personal especializado en las áreas sanitarias de las salas de nuestra comunidad para así proporcionar a los pacientes la atención que precisan. Muchas gracias. Gracias, señor Menéndez Salmón. Evidentemente, desde el principio, el consejero de Salud ha explicado en reiteradas ocasiones en esta Cámara que nuestro propósito es reforzar todas las áreas sanitarias desde la perspectiva del personal y, sobre todo, de los equipamientos. Hace poco estábamos, por ejemplo, en el suroccidente de Asturias, que son unos 25.000 el área sanitaria, presentando esa UBI móvil, que ha sido muy bien recibida por la ciudadanía, y vamos a seguir también con la compra de aparatos, en este sentido, de radiodiagnósticos y otras medidas necesarias. En cuanto al refuerzo personal, no lo oculto, que hay un trasfondo, y es la carencia de personal que se está dando en toda España, como consecuencia de decisiones políticas que se adoptaron en el periodo del Gobierno de Mariano Rajoy entre el 2012 y 2018, como sabe, cuando se redujeron el número de plazas en formación y, por tanto, ha hecho que haya más médicos que se jubilan o médicas que médicos y médicas que entran o enfermeros, enfermeras, ¿no?, por ponerles un ejemplo. Así que, desde luego, la voluntad política no nos falta. Estamos adoptando medidas desde la Consejería de Salud y desde el conjunto del Gobierno, pero soy consciente de que todavía hay enormes dificultades. Una peculiaridad geopolítica de Asturias es su división en circunscripciones, cuyo propósito teórico es favorecer una mejor atención a los intereses de las periferias en el sistema representativo. A esta voluntad de vertebración territorial se une un criterio práctico, dado que las características del Oriente y el Occidente justifican un tratamiento administrativo que responda a su singularidad. Pero la tripartición no solo divide la comunidad administrativamente, sino que introduce a manera de aduanas una serie de peajes que gravan a las salas frente al centro de modo tristemente tangible. Mencionemos la brecha salarial o la doble brecha que afronta la mujer rural, las lagunas de la escolarización, el deficiente desarrollo de las infraestructuras o las penurias del sector primario. Estas asimetrías hacen que vivir en las salas constituya en demasiadas ocasiones una prueba de resistencia. Mientras el acceso a los servicios públicos se vea condicionado por el lugar de nacimiento o residencia, afirmar que todos los asturianos gozan de idénticos derechos será una especie de tautología formal. En ese sentido, quizá no haya servicio público más esencial que una atención sanitaria de calidad. El envejecimiento y dispersión característicos de las zonas rurales hace aún más relevante que la sanidad pública en las salas integre las especialidades necesarias para su población. Ello no significa que reivindiquemos que cada área sanitaria esté dotada de todas las especialidades médicas o quirúrgicas. La planificación del sistema de salud debe atender a la epidemiología de las patologías del territorio y a las necesidades que dicha epidemiología genera. Y es aquí donde queremos encarnar las carencias referidas en el cuerpo de la pregunta que hoy le trasladamos. Porque la falta de especialistas de neurología en las áreas 2, con cabecera en el Hospital de Cangas de Nalcea, y 6, con cabecera en el Hospital de Arriondas, es un problema cuya solución consideramos inaplazable y que tiene su colofón en la carencia de recursos para la rehabilitación de las personas que sufren daño neurológico en dichas áreas y también en el área 1, con cabecera en Jarrio. Las enfermedades neurológicas han adquirido relevancia epidemiológica en los últimos 120 años. El envejecimiento de la población incide en la prevalencia de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson. Ha aumentado la incidencia también de las enfermedades cerebrovasculares, que en Asturias se registran anualmente 3.500 casos de ictus. A ello sumamos las enfermedades desmielinizantes cerebrales y las neuromusculares que afectan a la población juvenil o de mediana edad. Y también debemos citar la altísima prevalencia de las migrañas y otras cefalias, patologías de menor gravedad, pero que deterioran notablemente la calidad de vida de quienes las sufren. El manejo de estas patologías es competencia del neurólogo, que abarca su diagnóstico, tratamiento y seguimiento. La carencia de especialistas en neurología en el occidente y en el oriente de Asturias, excepción hecha de Jarrio, que cuenta con 2 especialistas en plantilla, repercute en el espectro completo de la atención sanitaria. De un lado, dificulta y retrasa el diagnóstico y tratamiento de las dolencias, y del otro, los hospitales de Cangas de Narcea y Arriondas se ven privados de referentes en la formación continuada y en la docencia en torno a las patologías neurológicas. Estos condicionantes justificarían por sí solos la necesidad de incorporar especialistas a los centros periféricos. Pero es que, además, el carácter de ambas áreas introduce una complicación adicional, en la medida en que dificulta el acceso de los pacientes a los dispositivos de atención especializada a los que son derivados, que están situados siempre en los hospitales del centro de la región. Nos referimos a los procedimientos diagnósticos, consultas y tratamientos, en muchos casos hospitalarios, pero sobre todo a la rehabilitación,
dimensión crucial en los pacientes con daño cerebral adquirido, entre los que abundan secuelas discapacitantes y que resulta precaria en cuanto a dotación de personal y estructuras en las salas. La rehabilitación demanda un enfoque multidisciplinar que no se limita solo a la fisioterapia, sino que requiere terapia ocupacional, logopedia o atención neuropsicológica. El servicio de rehabilitación de Luca es el único dotado de recursos para realizar una acción intensiva y el de referencia para pacientes jóvenes con daño cerebral adquirido. Los pacientes de mayor edad que requieren rehabilitación en régimen de ingreso hospitalario son derivados a Monte Naranco en Oviedo, Roja en Gijón, a Fundación Hospital de Avilés o al Sanatorio Adaron Sama, todos, como ve, en el área central. De ese modo, el paciente de las salas debe desplazarse bien a Luca, bien a Monte Naranco para una rehabilitación prolongada en régimen de hospitalización y, tras el alta, debe afrontar una rehabilitación no especializada en su área, precaria en recursos y tiempo de atención. Le pongo un ejemplo. En el caso de precisar, por ejemplo, recursos de logopedia, un paciente no tiene más remedio que desplazarse 2 días por semana, bien a Oviedo o bien a Gijón, de manera que no pocos habitantes del Oriente y el Occidente renuncian al servicio o tienen que atender dispositivos privados. La sanidad pública se demostró capital para resistir las sucesivas crisis económicas y sanitarias. Testados sus límites, creemos que es necesario actuar allí donde es posible mejorarla. Dispensar servicios de neurología en las áreas 2 y 6 y mejorar las prestaciones de rehabilitación especializada en los hospitales de Jarrio, Cangas de Narcea y Arriondas no solo contribuiría a racionalizar la distribución de los recursos de la comunidad, sino que dotaría de una herramienta de primera magnitud para avanzar en la vertebración territorial de Asturias y, por extensión, para profundizar en la calidad de nuestra democracia. Como ve, hemos pretendido mostrar un problema general y encarnarlo en un caso particular, pero que creemos que es de especialísima relevancia, como es el de la neurología. Aprovecho para agradecer al consejero que está aquí hoy también presente, porque creo que obviamente todo lo que hemos hablado es de su interés. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Menéndez Salmón, por traer de esta forma constructiva un planteamiento que desde luego estudiaremos en la Consejería de Salud y en el Gobierno de Asturias sobre una cuestión que efectivamente nos preocupa. Mire, hacía referencia a las salas y a las circunscripciones. Yo le quiero recordar que un matiz, ¿no? Hay en esta Cámara más diputados respecto al número de habitantes en proporción de lo que representa Occidente y Oriente, porque precisamente existen las circunscripciones. Hay una sobrerepresentación, por así decir. ¿Por qué? Porque precisamente lo que se pretende, de lo que se pretendió en la construcción autonómica y en el acuerdo de la primera ley electoral de Asturias, que es la vigente, era que hubiera representantes de esos territorios, aun sabiendo que podría producirse un desequilibrio ante la capacidad fagocitadora, ¿no?, del área central. Por eso es un tema no menor, porque ahí le recuerdo que su partido, por ejemplo, está en contra de que existan la circunscripción oriental y occidental, y creo que en esto PP y PSOE somos los que hemos defendido históricamente el mantenimiento de esas dos circunscripciones. Y, ojo, no tiene que ver con tener o no representación, porque ustedes tuvieron diputado por el occidente y por el oriente, ¿no? O sea que, en este sentido, nos parece importante la defensa de ese primer criterio. En segundo lugar, me va a permitir que haga una defensa de la autonomía. Y digo de la de autonomía porque cuando los señores de Vox piden acabar con la autonomía, lo que están poniendo en riesgo es la sostenibilidad de nuestro sistema de salud y nuestro sistema educativo o de nuestra asistencia a mayores. Es decir, si la gestión fuera desde Madrid, como es lo que ellos pretenden, sería imposible que existiera la red de hospitales comarcales que se ha creado y se ha construido gracias precisamente al ámbito autonómico. Y le doy un dato que para mí es el más claro de todos. Cuando empezó la autonomía había 50 ambulatorios en Asturias, se llamaban así, ¿recuerdan? Ambulatorio, a mí me tocó, vamos al ambulatorio, ¿no?, con mi abuela. Bueno, hoy hay 213 centros de salud y consultorios periféricos en Asturias. Es el mejor ejemplo de por qué la autonomía es útil a los ciudadanos y ciudadanas de Asturias, pese a lo que dice la extrema derecha, de que quiere acabar con todo y que se gestione todo desde Madrid directamente, ¿no? Le voy a recordar otros datos. Los presupuestos del Principado, que ustedes ahí, aunque no apoyaron, es cierto que se abstuvieron, supone una movilización de recursos dirigida a la sanidad de más de 2.000 millones de euros, lo que representa una cifra cercana al 38% del total, o lo que es lo mismo, para que la gente entienda el concepto de lo que estamos hablando, más de 1 de cada 3 euros de los recursos públicos de Asturias van a nuestro sistema de salud. Y eso ha sido clave en la pandemia.
Claro, yo cuando otras comunidades autónomas se preguntaban o nos preguntaban, ¿no?, por qué teníamos una capacidad de respuesta o de asumir los golpes tan duros que derivó la pandemia, o por qué nosotros teníamos esa capacidad de hacer PCRs cuando el resto de comunidades estaban locas intentando contratar empresas que hicieran PCR y nosotros las hacíamos a un coste bajísimo, por cierto, porque teníamos dentro de Luca un magnífico laboratorio de microbiología y virología que se paga con esos impuestos que algunos grupos aquí están empeñados en que desaparezcan, ¿no? Por tanto, un sistema de salud trabado y fuerte es clave. Ahora voy a las áreas sanitarias. La existencia de áreas sanitarias como existen en Asturias, 2 en el occidente, 1 en el oriente, es una anomalía en el Estado. Es decir, que haya un hospital, por ejemplo, de referencia comarcal para, antes decía, en torno a 25.000 personas, es absolutamente anómalo en el Estado. En ninguna otra parte existe esa tal referencia. No existe así. No existe la red que nosotros hemos construido. Y lo hicimos precisamente por acercar esa red hospitalaria, esos hospitales comarcales, en los que también la crisis anterior ha debilitado y somos conscientes, como antes decía, con una medida, ¿no?, la carencia de personal. Pero sí le quiero dar algunos datos. Mire, en el área sanitaria 1, por ejemplo, del 2019 a hoy, se han incorporado 24 profesionales. Y aquí va a permitirme que recuerde una persona que me quiso trasladar personalmente esa preocupación, que era Mar Villanueva, a la que quiero tener muy presente. En segundo lugar, el área de Cangas de Narcea, la área sanitaria 2, tiene un número de trabajadores estable. Y en el área sanitaria 6, en Arriondas, se han incorporado 19 profesionales en este mismo periodo, aunque es verdad que no son profesionales facultativos, ¿no? Por eso yo quiero insistir en la importancia del presupuesto, por eso quiero insistir en la importancia del diálogo, porque evidentemente usted nos ha hecho un planteamiento que analizaremos con interés desde el Gobierno, pero siendo conscientes y reconociendo que nos quedan años duros todavía hasta que haya las jornadas suficientes de nuevos profesionales sanitarios que suplan las jubilaciones que se están produciendo.